Buenas noches. Vamos a comenzar el pleno convocado para hoy, 21 de mayo, a las 20:30. Pleno ordinario. El primer punto del orden del día, la aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria que celebramos el día 21 de abril. ¿Alguna cuestión al acta? El siguiente punto del orden del día es la modificación del acuerdo de la solicitud de la prestación del servicio de la prestación unificada mediante coordinación, así como toda la delegación de todas las facultades para que nos presten el servicio de desinsectación para la actuación integral en la vigilancia y control de vectores de transmisión del virus del Nilo. Esto es para que la Diputación nos preste el servicio y la revisión que hay que hacer. Paco Lara, señor consejero de Agricultura, tiene la palabra. A ver, esta propuesta se trae a pleno porque ha habido una modificación, como bien has dicho, en el estudio económico del Servicio de Desinsectación para la actuación de la vigilancia y control del virus del Nilo, para incorporar una fórmula de revisión de precios desde el Ayuntamiento de Marmolejo a la Diputación Provincial de Jaén, ¿no? Donde ha habido un estudio técnico-económico del Servicio de Actuaciones en los municipios que están a nivel medio y alto. Toda esta modificación se trae a este pleno para su aprobación y están basadas en los cambios de algunas tarifas de precios, sobre todo en las que se refieren a productos fitosanitarios y utensilios, como son trampas, como son utensilios que utilizan para la captura de estos vectores, y posiblemente habrá que ir modificando y aprobando en los años sucesivos, porque como se van modificando lo que son los precios, todos los años seguramente habrá que modificarlo. Una vez que se haya aprobado en este pleno, se le mandará a la Diputación para continuar con lo que son el tema de las actuaciones, ¿no? A dichas actuaciones se le hace un seguimiento por parte de este ayuntamiento cada vez que vienen a hacer los tratamientos o a hacer las capturas. Este ayuntamiento mandamos a alguien o estamos alguna persona pendiente de que se hagan las cosas bien. Y desde este ayuntamiento queremos hacer hincapié en la prevención por parte de lo que son los ciudadanos, ¿no? Ya que es una de las formas más eficaces de combatir este virus del Nilo. Por ejemplo, no tener agua estancada, no dejar hacer los tratamientos correctos en lo que son piscinas, no dejar una cosa que es muy sencilla en los cubos mismos, dejar el agua y dejarla varios días, que puede ser un posible foco, ¿no? Y continuamos a nivel medio de riesgo y simplemente pues mandar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de que se están haciendo se está haciendo correctamente todas las actuaciones y que ahora mismo pues no hay ningún problema al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lara. Efectivamente, se están haciendo las cosas bien, buen trabajo. Se trata de prevenir antes que curar y muy bien ese llamamiento a los ciudadanos para que sean también responsables y tomen las medidas de precaución convenientes. El siguiente punto del orden del día vamos a meter por urgencia, dado que lo estuvimos comentando con la cofradía de los patronos de San Julián y de la Virgen de la Paz, y de San Julián hace unos días, para convenir, como siempre, las fiestas locales en el municipio. Lo sometemos a votación la urgencia, si les parece. Lo incluimos en el orden del día y pasamos a informar de que pretendemos que en el 2027 las fiestas que el Ayuntamiento tiene competencia para poner, que son dos, que como ya viene siendo costumbre por este equipo de gobierno, las ponemos en torno a la Virgen de la Paz y a San Julián, sean el 25 de enero y el 6 de septiembre. Este año, bueno, el año que viene cae la Virgen de la Paz en domingo 24 y la fiesta será el 25 de enero, lunes, y el 6 de septiembre, que es lunes, puesto que la fiesta de San Julián cae en domingo. Hay mucha gente que efectivamente las fiestas que les caen en domingo pasan a lunes, pero hay otra mucha gente que no, y para que todo el mundo pueda celebrar esos días de fiesta en el municipio, se ha puesto el 25 de enero lunes y el 6 de septiembre lunes. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? En el siguiente punto del orden del día entramos en una parte bastante interesante donde, entre otras cosas, vamos a ir viendo los resultados del trabajo que se ha hecho en torno a la protección del patrimonio, en torno a la recuperación del patrimonio y también en alguna cuestión referente al tema de las inundaciones, al tema de todos los efectos meteorológicos, las consecuencias que ha habido en el municipio. En fin, vamos a comentar en varios puntos todas aquellas actuaciones.
En primer lugar, le doy la palabra al señor Valdivia para que dé cuenta del escrito y de la situación en la que se encuentra con respecto a Comisaría de Agua y a la propia Confederación en relación al expediente de la extinción de aprovechamiento de la central hidroeléctrica de Casas Nuevas, que llevamos tiempo trabajando en varios plenos, varias reuniones, varias visitas, y queremos dar cuenta de por dónde va el tema, que hay noticias bastante halagüeñas. Señor Valdivia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, como ya todos conocéis, llevamos muchos años trabajando en este expediente tan importante desde el punto de vista patrimonial, pero también medioambiental y en cuanto a inundaciones de nuestro pueblo. Concretamente, esta Concejalía de Patrimonio desde el año 2017 y también en el año 2019 reiteramos a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía a que incoara expediente de bien de interés cultural de este complejo de Casas Nuevas ubicado en la cercanía del poblado de San Julián. Es una central hidroeléctrica, todos lo sabéis, la que se ve de la parte alta de principios del siglo XX. Lleva sin explotación aproximadamente desde los años 60 y desde esa época pues está totalmente abandonada. Pero quizás la parte más importante de todo este complejo son los antiguos molinos harineros, que tenemos las primeras referencias escritas del siglo XV, pero hay indicios y vestigios de origen islámico o incluso anterior de origen visigodo. Esto tiene un gran valor patrimonial desde el punto de vista pues eso, del patrimonio de Marmolejo, y por supuesto el Ayuntamiento estaba a favor siempre de conservarlo. Todo se inicia desde que en 2019 el Ayuntamiento recibe una notificación de expediente de la extinción de la concesión de aguas que tenía Endesa, sevillana antiguamente, para explotar esta central. Y esa extinción venía aparejada con la demolición total del complejo, para dejar el cauce del río completamente libre, sin obstáculos. Esto implicaba la demolición de todos estos elementos patrimoniales que antes estaba hablando, ¿no? De momento nos pusimos en marcha y iniciamos los primeros informes y las primeras visitas de reconocimiento con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al complejo, donde nos opusimos en las primeras actas a que se demoliera, y la voluntad del Ayuntamiento era que se conservara la infraestructura por su valor patrimonial, social y ambiental. Después, en el año 2021, trajimos por primera vez a este pleno también para refrendar de una manera más oficial la postura de este equipo de gobierno, y se aprobó también por unanimidad que se conservara el complejo molinar y, por tanto, que nos oponíamos de una manera contundente a su demolición. El tiempo pasó. En el año 2022 recibimos otra nueva notificación, ya que el expediente anterior caducó, y se puso de nuevo en marcha. Empezábamos otra vez todos los mismos trámites que iniciamos en el año 2019. Por tanto, hicimos otra visita de reconocimiento, otra vez manifestamos que el Ayuntamiento se oponía a la demolición y al derribo y que estaba a favor de la conservación. También volvimos a traerlo a este pleno para refrendar la postura de nuevo de toda la corporación y del Ayuntamiento. Se aprobó por unanimidad la postura del equipo de gobierno. Y ya empezaron a hablar de una demolición parcial del complejo molinar. En esa demolición parcial nosotros estábamos totalmente de acuerdo, porque además solucionamos o, digamos, aminoramos uno de los efectos que tiene el abandono de esta central de Casas Nuevas, que es la acumulación de barro y la acumulación de obstáculos en el cauce del río, lo que provoca que agua arriba de la central pues embalse agua en época de lluvia y provoque las inundaciones de las tierras e incluso pueda afectar a la inundación del poblado de San Julián.
Por tanto, este ayuntamiento consideró esa demolición parcial propicia para evitar en un futuro que puedan ocurrirse este tipo de inundaciones como la hemos vivido recientemente en febrero. Y gran parte de esas inundaciones efectivamente lo tiene ese remanso que hace la presa de Casas Nuevas. Con lo cual, la demolición parcial del dique, que es lo que se construyó a principios del siglo XX y que es lo que retiene el río, ¿no?, es una buena solución para darle continuidad al río, mejorar toda la zona, joder, con la mosca, no para, la zona desde el punto de vista medioambiental, cumplir los requisitos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero bajo la premisa de preservar todos los elementos patrimoniales que quedan a un lado de ese azud, desde la carretera de Casas Nuevas hasta la mitad del cauce, que es donde están los molinos harineros. Además, también solicitamos a Confederación, en las distintas reuniones que tuvimos, e incluso a Endesa, que tuviera en cuenta también en ese proyecto de demolición parcial del complejo las tomas de agua de los distintos regantes agua arriba de la presa, que indudablemente se iban a ver afectadas al demoler el azud, bajaría el nivel del agua y, por tanto, las tomas se quedarían en el aire. Entonces, le solicitamos a Confederación y a Endesa que tuvieran en cuenta la reforma de estas tomas para las comunidades de regantes del sector quinto y sexto, que no tuvieran ningún problema, y también las tomas de regantes de fincas particulares como la de los Mártires, ¿no? En el año 2023 presentamos otro nuevo escrito de alegaciones a Confederación con todo esto que acabo de decir, y en febrero de 2023 volvimos a traer a este pleno que se aprobara otra vez por unanimidad nuestra postura. Desde el año 2023 hemos mantenido varias reuniones con Endesa, porque Endesa está obligada a hacer algo. Si le obligaban a demoler todo el complejo, pues parte de ese dinero pues se invertiría en hacer obras para preservar y securizar la zona de patrimonial que nosotros queremos conservar, y el resto demoler el azud, tal y como hemos dicho, y hemos mantenido varias reuniones con Endesa para que el proyecto que Endesa presente a Confederación vaya con el visto bueno del Ayuntamiento de Marmolejo y que recoja todos nuestros intereses. Y ya por último, la última vez que trajimos a este pleno la postura del Ayuntamiento fue también en diciembre de 2024, recogiendo todos estos acuerdos. Pues bien, esto, como sabéis, ha tenido bastante repercusión en la prensa, porque el complejo Molinar de Casas Nuevas está incluido en la lista roja del patrimonio. Hay varias asociaciones que están también velando por su conservación. Y últimamente el Colegio de Ingenieros de Caminos ha presentado el proyecto que redactó una ingeniera de camino de recuperación del complejo Molinar, ese proyecto que estábamos haciendo con el consenso del Ayuntamiento y redactando entre el Ayuntamiento y Endesa, pues el Colegio de Ingenieros de Caminos lo ha presentado como un proyecto un proyecto especial, ¿no?, un proyecto a reconocer por lo que hace de conservación del patrimonio, y se sienten orgullosos de ese proyecto tanto como nosotros, ¿no? Pues por fin, el 4 de mayo de este año, y tras haber mantenido también una reunión en Sevilla en la que fuimos el alcalde, también con el secretario de la Comunidad de Regantes del sector quinto y sexto, y yo en concreto, mantuvimos una reunión con la presidenta nueva de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla, en la que, entre otros asuntos, le manifestamos nuestra preocupación para que se respetara la postura del Ayuntamiento y, en este caso, también de Endesa, ¿no? Y, efectivamente, el 4 de mayo recibimos en nuestro Ayuntamiento una comunicación de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y cito textualmente, en la que se nos dice que esta Confederación Hidrográfica tiene constancia de la voluntad unánime del Pleno de ese Ayuntamiento de conservar el complejo de Casas Nuevas por su valor patrimonial e histórico. No obstante, cabe informar que una vez finalizado el título concesional del actual titular, Endesa,
y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Agua, las infraestructuras situadas dentro del dominio público hidráulico deben revertir a la Administración sin perjuicio de la facultad de este organismo de cuenca, ¿no? Y de exigir su demolición a costa del concesionario. Por tanto, nos piden los siguientes puntos. Y aquí lo dicen ya muy claro, el alcance de la demolición y de la conservación. Según el planteamiento técnico derivado de las reuniones mantenidas con el actual titular Endesa, se procederá a la demolición de la parte correspondiente al azud para garantizar la continuidad longitudinal del río y el cumplimiento de los objetivos ambientales del plan hidrológico. Se mantendrán el antiguo molino, el edificio de la central y la pasarela de acceso, elementos por los que ese ayuntamiento ha manifestado su interés de puesta en valor. Y aquí nos pide que nos manifestemos de nuevo en que, una vez que se ejecute ese proyecto de Endesa, que estaríamos interesados en adquirir una concesión sobre los bienes que se van a conservar para preservarlos, ponerlos en valor, hacer un futuro museo del aprovechamiento de la agua, en definitiva, para lo que el Ayuntamiento estime conveniente, que el único propósito que teníamos nosotros desde el principio era que se conservara, y eso, gracias a todo el trabajo realizado durante todos estos años y que he intentado referir, pues por fin se ha conseguido y hemos evitado que un elemento patrimonial, uno de los más importantes junto con el Castillo de la Aragonesa, pues se preserve y no desaparezca de nuestro término municipal, ¿no? Y hace unos días manifestamos nuestra voluntad a través de un escrito a Confederación, exponiendo lo siguiente: que este ayuntamiento mantiene su voluntad inequívoca de conservar y poner en valor los elementos patrimoniales históricos vinculados al complejo de Casas Nuevas, concretamente el antiguo molino, el edificio de la central y la pasarela de acceso, tal y como se ha quedado reflejado y aprobado por unanimidad en sucesivas sesiones plenarias de la Corporación Municipal. Que la intención de este ayuntamiento es asumir la conservación y puesta en valor de dichos elementos una vez que la actual concesionaria Endesa ejecute las actuaciones previstas de demolición parcial del azud y securización, dar seguridad a las instalaciones que vayan a preservarse, conforme a las determinaciones técnicas y ambientales establecidas por esa Confederación Hidrográfica y por el propio Ayuntamiento. Que a fin de formalizar adecuadamente la correspondiente solicitud de concesión administrativa sobre los bienes e infraestructuras situados en dominio público hidráulico, este Ayuntamiento va a iniciar también el oportuno expediente administrativo, recabando los informes jurídicos y técnicos necesarios, así como la documentación pertinente para definir el alcance de la solicitud y los usos previstos de carácter cultural, turístico u otro, y que la voluntad municipal es presentar formalmente la solicitud de concesión ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una vez se complete la tramitación administrativa y técnica necesaria y se ejecuten las actuaciones de adecuación y seguridad previstas por la actual concesionaria. Y de esto era lo que queríamos dar cuenta, de que por fin hemos conseguido que ese complejo molinar no desaparezca, pero también hemos conseguido que se demuela el azud para aminorar los efectos de la avenida del río Guadalquivir sobre las tierras y el propio poblado de San Julián, y también estamos consiguiendo que tengan en cuenta todas las tomas de agua del río para las comunidades de regantes, que también han ido de la mano con nosotros en este expediente, y también de las fincas privadas que tienen tomas de regantes legales en el río. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdivia. Lo que queda claro con esa dación de cuentas es que estamos comprometidos desde el principio con el patrimonio, con hechos, con realidades, con trabajo y con esfuerzo, no de boquilla, ni con comentarios en redes sociales, ni con brindis al sol. Porque al final esto de hacer política se trata de no solamente de convencer a los ciudadanos, que es una parte muy importante de esto, hay una fase en la que tienes que convencer a los ciudadanos, sino de demostrarles que cumple. Y nosotros, con sus luces y con sus sombras, evidentemente, con sus anhelos que todavía están por conseguir, creo que podemos decir que hemos hecho un gran trabajo en torno a la conservación del patrimonio, a la recuperación del patrimonio y algo muy importante también, a la creación del patrimonio. Hoy estamos recuperando patrimonio, hoy estamos conservando patrimonio que otros en su día crearon,
pero es que a la misma vez nosotros estamos creando patrimonio para que las generaciones venideras también lo puedan recuperar o, en el mejor de los casos, mantener, disfrutar. Patrimonio de los vecinos y vecinas de este pueblo. Llámese la de las trincheras, que nadie se había acordado de ellas, lo del castillo de la Aragonesa, que como hay tantas cosas que hacer, tantos proyectos, y hay una vorágine de trabajo diario, ya ha pasado lo del castillo de la Aragonesa, que es titularidad municipal y que estamos trabajando en la financiación para el proyecto y para la consolidación de la torre y para todo el dinero que hay que invertir antes de pedir el 2,5 o el 2% cultural del Ministerio. Eso ya ha pasado. Hemos pasado página porque hay muchas otras cosas de las que hablar, pero durante más de 20 años se ha hablado aquí de la recuperación del castillo de la Aragonesa. Y durante muchísimos años más se ha hablado de lo que acaba de comentar el señor Valdivia, que no se trata solamente de solucionar el problema, que quizás sea el principal, quizás no, seguro que es el principal problema de las inundaciones, que lo vamos a solucionar con esto, porque de una vez por todas se va a tirar ese obstáculo que se encuentra en el río, que por lo tanto retiene el agua y genera, independientemente de las dificultades que tenga la zona de San Julián por el sitio en el que está, genera un problema en todo el entorno, con las compuertas destrozadas que no se podían regular y genera agua arriba, esa retención, sino que a la misma vez también se respeta el patrimonio, que ya ha explicado el señor Valdivia lo que supone el complejo de los molinos harineros, y también a los regantes, que también dentro de todo este proyecto hay una parte importante para que los regantes, lo comentábamos con el concejal de Agricultura también en su día, tengan la posibilidad de tener las tomas lo más accesibles posibles para que puedan seguir regando. Yo creo que es un ejemplo claro de trabajo durante años con una administración que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que yo me reservo públicamente mi opinión, aunque la he dado en privado muchas veces, que es un mastodonte lento y, vamos a decir, desconsiderado políticamente hablando, con la apetencia o con las necesidades que puedan tener los ayuntamientos, las comunidades de regantes, etcétera, etcétera. Afortunadamente, después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tanto insistir, de tanto hacer gestiones, hemos llegado al punto en el que el presidente que había, Joaquín Páez, nos escuchó y empezó este camino con nosotros, y ahora la presidenta, a la cual también le doy las gracias, a Gloria, ha hecho un trabajo magnífico en este tema y en otros muchos temas que vamos a poder ir anunciando poco a poco, que creo que van a llegar a buen puerto. Pero como todavía no están concretos, no están cerrados del todo, lo anunciamos y lo dejamos ahí. Ya lo explicaremos, como siempre, largo y tendido, cuáles son los frutos de nuestras gestiones. Al fin y al cabo, lo que decía al principio, trabajo en la recuperación, trabajo en la creación de patrimonio y también en el mantenimiento del patrimonio, que es muy importante que haya dinero para mantener todo aquello que significa Marmolejo. Y repito lo que decía antes también. Nosotros estamos manteniendo hoy patrimonio, o estamos recuperando patrimonio, que no es ni más ni menos que algo que hicieron hace ya muchos años otros, que merece la pena ser conservado y que llega a un punto en el que marca una diferencia o se convierte en eso, en algo de todo y de todas, y que no deja de ser patrimonio público. Pues nosotros estamos creando mucho patrimonio con mucho esfuerzo, ya hablaremos un poco de eso, de lo que supone la creación de patrimonio y del esfuerzo, sobre todo del esfuerzo económico, que es de lo que se trata un poco al final, como siempre digo, la piedra angular, el nudo gordiano de la gestión de cualquier gobierno, sin tener que buscarle la ruina al pueblo en general, como estaba a punto de caer en eso, o las propias arcas municipales que se resientan más. Buen trabajo, seguiremos trabajando, hay muchas cosas por hacer, hay mucho patrimonio que recuperar, mucho patrimonio que rescatar, mucho patrimonio que mantener y mucho patrimonio que crear. Pero eso, repito, se hace trabajando, con propuestas, con gestiones, con reuniones y no diciéndolo solamente de boquilla, porque al final se queda en eso. Muchas gracias, señor Valdivia. El siguiente punto del orden del día es dar cuenta. Voy a juntar, si les parece bien, el 5 y el 6, porque voy a hablar más o menos de lo mismo, de la subvención recibida en virtud del Plan Especial de Cooperación para la recuperación de las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en la provincia de Jaén por parte de la Diputación, y dar cuenta de la subvención concedida por la Junta de Andalucía, en este caso, para la reposición integral de redes y consolidación de, concretamente, la calle Divino Maestro. La Diputación nos va a dar 100.000 euros
y la Junta de Andalucía 164.575,81. Digo 100.000 porque son 100.000 redondos y es el importe exacto, los 164.575,81, lo que nos va a dar la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía hemos solicitado que sea para esa calle, para la calle Divino Maestro, lo podría explicar el señor Valdivia con más detalle, pero como se trataba, ya explicaremos el proyecto y cómo se va a ejecutar y nos reuniremos con los vecinos. Como de lo que se trata es de poner en valor la gestión y la subvención que nos ha dado la Junta de Andalucía y el explicar el por qué hemos decidido que sea en esa calle. Porque, en primer lugar, cumplía los requisitos subvencionables en cuanto al tamaño, las dimensiones y el importe, y en segundo lugar, que yo creo que es casi más importante también, porque nos dimos cuenta cuando se fue a conectar el saneamiento del próximo aparcamiento público que se está construyendo en el cuartel y en las casas aledañas que compró el ayuntamiento, que la tubería no es que fuera lenta, no es que tuviera dificultades, que simplemente que no podía desaguar. Y por lo tanto eso era un problema, no para el aparcamiento solamente, sino también para las casas que venían desde arriba y la parte de la calle hacia la carretera a la 420, hacia la Casa del Pueblo, que también iba a tener dificultades. Por lo tanto, hicimos el estudio, planteamos la necesidad, solicitamos la subvención y estamos trabajando ya en la redacción del proyecto, ya tenemos el dinero, ya se está trabajando también en los pliegos de condiciones. Cuando esté todo, saldrá a licitación pública para lo antes posible desarrollar un proyecto que, si no me equivoco, va a guardar la misma tipología de calle que tiene ahora. Vamos a llegar con el estilo de la calle Divino Maestro, el trozo primero que hay, hasta el aparcamiento, y de ahí en adelante continuará pues con asfalto y con los acerados. Seguramente modifiquemos a lo mejor la dimensión del acerado o la dimensión de la carretera, pero bueno, serán mejoras en cuanto a la fluidez del tráfico y de los peatones, pero en resumen, se quedará la calle completamente nueva, tubería de agua limpia, tuberías de agua sucia, instalaciones, etcétera, etcétera. Esto hace falta en muchas calles. Ahí me paraba un vecino justo antes de entrar y me decía, la calle Fulanica de Copla, con toda la razón del mundo, ya lo llevamos tiempo hablando, está teniendo muchos problemas de saneamiento, que ya hemos solucionado algunos de manera puntual y está bastante deteriorada. Y efectivamente, tú fíjate, me decía que la calle se hizo o se pusieron aquellas tuberías cuando estaba José Perales de alcalde, fallecido José Perales. Y digo, pues las que nosotros estamos intentando arreglar desde mucho antes de José Perales. Son las calles del centro, el casco histórico, que son las que están peor, porque tienen todavía tuberías de Uralita, o simplemente ya hay algunos sitios que no hay tuberías y hay muchos problemas. Gobernar es priorizar, y solamente con ese criterio no se pueden hacer las cosas, sino que también tienes que evaluar el grado de éxito que vas a tener. Cuando tú pides una subvención, tienes que hacer varios trabajos, varias fases. Primero, pedirla bien. Segundo, ejecutarla bien. Y tercero, justificarla bien. En la primera fase te puedes ahorrar las otras dos si no lo haces bien. Tienes que pedirla bien y tienes que pedir algo que encaje perfectamente en esa subvención. Quizás si coges una calle más grande, una calle que tenga menos servicio, una calle que tenga menos repercusión en el saneamiento general, no te lo dan. Sí, es complicado plantear las prioridades teniendo en cuenta la disponibilidad de dinero. Pero lo que sí está claro, y hay que celebrar, que la Junta de Andalucía nos ha dado 164.575,81 para arreglar la reposición integral, se llama el proyecto, de red y consolidación de la plataforma de la calle Divino Maestro. Por otro lado, la Diputación Provincial lo que nos ha dado ha sido 100.000 euros para que gastemos no en gasto corriente, pero sí en pequeñas inversiones, porque vayan desde reparaciones integrales hasta nuevas inversiones en algunas cuestiones. Esto lo vamos a usar, pues, por ejemplo, para algunas cosas que ya estamos haciendo, que es arreglar los caminos, que ya explicó el señor Valdivia el otro día en la televisión cómo se está procediendo con los caminos, y ahora también va a explicar al final, cuando den cuenta los concejales de manera genérica, él dará cuenta de por qué y cómo se está actuando hacia los caminos. Para eso hace falta dinero y el dinero lo vamos a usar, parte de ese dinero, estos 100.000 de Diputación y algunas cuestiones que también vamos a imputar a esta subvención, que bienvenida sea. Por lo tanto, también hay que celebrar que tenemos esa subvención de 100.000 euros por parte de la Diputación, que se lo han dado a todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén. Todo esto está en el marco de lo que ha pasado con el tema de las borrascas, de la lluvia, de las inundaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto está en el marco de lo que el ayuntamiento ha hecho durante y después de esos fenómenos meteorológicos. Está claro que cuando pasan estas cosas, y por desgracia tenemos experiencia en algunas, se van intentando precaver cosas y se van intentando plantear
soluciones antes de que llegue el problema. Algunas veces funcionan, otras veces no funcionan, otras veces el problema no es exactamente el que en un día ocurrió y ha cambiado por cualquier circunstancia. El agua es complicado, las crecidas, en fin. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues ir trabajando poco a poco en ver de qué manera podemos intentar paliar todas esas cuestiones que en estos últimos 12 o 13 años han dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. Ya una vez que tengamos concreto lo que voy a explicar ahora, haremos un pleno, un programa monográfico para que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo y por qué hemos llegado al punto en el que nos encontramos, porque no quiero ni pensar, si no hubiéramos hecho la inversión que hemos hecho a lo largo de todo este año, que ha sido muchísima, pero todavía no es suficiente, en los colectores y en las tuberías del municipio, lo que hubiera pasado en calle Pablo Iglesias, en calle 20 de octubre, en calle Pozuelo, en la calle Matadero, en fin, en tantas calles del municipio que tenían, en la calle Belén, en algunos problemas que había también en el barrio del Huevo, en infinidad de sitios del municipio, pues que necesitaban pues que llegara alguien y ese criterio de arreglar una tubería, enterrar dinero y eso no vende políticamente, lo borre del discurso político y ejecute obras que efectivamente es enterrar dinero, pero es facilitarle la vida y prestarle los servicios básicos a los ciudadanos. Eso lo hemos hecho nosotros y a gala lo podemos llevar. A gala. No lo hicieron antes, lo hemos hecho nosotros. Hemos hecho una inversión muy potente en todos estos años. Para eso ha hecho falta subvenciones, ayudas, diputación, junta, Somajasa, consorcio, fondos propios del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Al final, ¿ha sido suficiente? Evidentemente no. Hay muchas cosas más que arreglar, otras cosas que no había que arreglar hace 10 años hay que arreglarlas ya. En fin, hay cuestiones que cuando llegamos nosotros estaban impecables y ahora ya necesitan reparaciones y arreglos. Eso es normal, ¿no? Por lo tanto, en eso estamos y en eso estamos trabajando. Ha tenido una consecuencia bastante contundente en la infraestructura municipal, el tema de las lluvias, la infraestructura pública, pero también la ha tenido en los vecinos, en la producción, en la infraestructura agrícola de cada uno de los vecinos y vecinas de este pueblo. La parte de la infraestructura supuestamente la ha cubierto la Junta de Andalucía, ahí está el planteamiento que se ha hecho. La parte de la pérdida de la producción, entre los 5 y los 25.000 euros estos que nosotros intentamos trasladar tanto de la Junta como del Estado, toda la información posible para que todo el mundo la tuviera, para que estuvieran tranquilos, para que estuvieran asesorados, independientemente de que cada uno fuera a su gestor, a su gestora, o que cada uno hiciera los papeles como viera conveniente. Pero hemos hecho todo lo que hemos podido, todo lo que se nos ha ocurrido a la hora de trasladar información, de asesorar, de contar, incluso de ayudar a hacer algunos trámites, tanto en el ayuntamiento como en cualquier sitio donde la gente nos lo ha solicitado. ¿Para qué? Pues para que tengan acceso a esas ayudas, para que estén tranquilos, tanto en la parte de la infraestructura como en la parte de la pérdida de producción. Y es más, hemos llegado al punto en el que, ya que se generó esa polémica en torno a la posible justificación futura de si has tenido pérdida o no, que eso es algo que yo creo que sobra el que lo pregunte ninguna administración, porque Junta de Andalucía, Gobierno, Diputación, Gobierno de España me refiero, Diputación y el propio Ayuntamiento ha dicho por activa y por pasiva, en papel, por escrito, en la radio, en la televisión y en todos los medios que ha habido, la situación que se ha vivido. De hecho, nosotros somos beneficiarios de determinada ayuda en el municipio por la situación que se ha vivido. De hecho, nosotros también ya nos cuidamos muy mucho durante todas las lluvias, durante todos los días estos de los fenómenos, de dar constantemente parte al 112, de dar constantemente parte a la subdelegación del Gobierno, a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, para que quedara constancia de lo que estaba pasando en el municipio. Y fruto de todo aquello, es más que evidente, queda más que claro, que todo el término municipal de Marmolejo se ha visto afectado por eso y que, por lo tanto, todos los vecinos y vecinas de Marmolejo han tenido, de una manera u otra, pérdida en su producción, en su cultivo, principalmente en el olivar, aunque todos los otros cultivos también han entrado. Y bueno, se han puesto en marcha una serie de medidas que han dado como fruto, pues bueno, que se vaya un poco aliviando la situación. Hace poco, y afortunadamente estamos dentro porque todos no están dentro, se ha anunciado por parte del Gobierno una reducción de los módulos en el tema de la agricultura. Y Marmolejo, el término municipal de Marmolejo, está dentro de esa reducción, que eso viene bien de cara a la renta. Y luego nosotros también, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un dossier con toda la documentación desde el minuto 1, con el documento donde se activó el plan de emergencia, con todos los informes que nos pasaba Confederación, con todos los informes que nos pasaba el 112, con todos los avisos, cortes de caminos que hemos hecho a través de los medios del ayuntamiento oficiales, las redes sociales del ayuntamiento y los medios de comunicación locales, que son los que tienen veracidad.
No el Facebook de la pim pam pum de Barcelona y el otro que viene y la otra que es un más lista de la cuenta o el que es un enteradillo. No, no, no. Los medios locales, los medios públicos locales en este caso son los que tienen veracidad, los que tienen contundencia y los que saben de alguna manera qué es lo que le tiene que trasladar a los ciudadanos, que no es ni más ni menos que transparencia, verdad y tranquilidad. Y eso es a lo que nosotros nos hemos limitado durante todo este tiempo. Lo digo porque cuando pasa una cosa de esta, yo mismo, ya no sabía dónde iba a mirar, ya no sabía lo que iba a leer, para ver si era verdad o era mentira, que si el colegio se cerraba, que si no se cerraban, que si la alerta era naranja, que si era amarilla, que si era roja, y aquí como cualquiera hoy en día listo, entrenador, torero, sabe de todo mucho, pues al final no sabía uno dónde iba a acudir. ¿A qué tiene que acudir? A los medios oficiales y a los cauces oficiales del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía o en este caso del Gobierno. Pues a través de ese dossier también hemos incorporado toda esa documentación, la que hemos visto conveniente, hemos incorporado los boletines de la Junta, los boletines del Estado, donde se declara la zona, donde se declara la emergencia, para documentar todo eso. Hemos también incorporado un análisis de los eventos de lluvias extremos que han ocurrido en Andalucía en el 2026, un informe bastante importante y muy contundente al respecto, donde aparece nuestra zona como no podía ser de otra manera, y hemos encargado un informe externo, que ya lo anunciamos en su día, un informe de justificación de las afecciones meteorológicas y pérdida de renta en el municipio de Marmolejo, muy extenso, que hace una introducción sobre las consecuencias en los territorios de fenómenos meteorológicos como lo que hemos vivido y luego pues explica pues que si no se ha perdido por calidad, se ha perdido por dificultad a la hora de cogerla, se ha perdido por cantidad o simplemente que puede haber alguien que llevara parte, que cogiera la aceituna en octubre o en noviembre, parte de la aceituna, y la llevara al molino o a la cooperativa, donde viera conveniente, y haya dejado allí una poca, para cogerla luego en enero, en febrero, a ver cómo está el rendimiento, ya que en enero se la ha llevado el agua. Pues todo eso son casuísticas que también tienen sentido y que tienen que recogerse. Y todo este dossier, con todos estos informes que hemos preparado, no es ni más ni menos que con la intención de ayudar a los vecinos y a las vecinas para que tengan esa tranquilidad a la hora de solicitar la ayuda, de pedirla o de justificarla si fuera necesario. Está a disposición de todo el mundo, han venido ya muchísimas personas por ello. Lo anuncio que todavía está... o informo que todavía está a disposición de quien lo necesite, viene con su pincho y se lo lleva, o en un correo electrónico que se lo hacemos llegar. Consecuencia de la borrasca, fruto del trabajo. La borrasca es un hecho, ¿cómo lo llaman? El enjambre de borrasca es un hecho que hay que lamentar, pero si somos hábiles lo podemos aprovechar, ¿no? Se ha hecho un trabajo importante. Es algo que, lo que voy a decir, que está pendiente de confirmar por escrito, pero nosotros hemos hecho un trabajo también concienzudo donde hemos solicitado alrededor de 8,5 millones al Ministerio, a diferentes ministerios, para no solamente arreglar las cosas que se han roto con el tema este de la borrasca, sino para evitar en el futuro que se rompan o para cosas que están a punto de romperse, que como venga otra borrasca se va a romper. Un catálogo amplio que hemos planteado, lo hemos documentado, con los técnicos, los trabajadores, las técnicas, los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento. Resumidas cuentas, son 19 calles, seguramente que alguna más podremos meter, pero son 19 calles, principalmente las del casco antiguo, que son las que encajaban en esa posible o en esa elegibilidad de la subvención, de los elementos subvencionables. Hemos solicitado también el asfaltado de varias calles, que ascenderá a casi $500,000 de euros. Hemos solicitado también ayuda para el balneario de Marmolejo, para cuestiones estructurales, para evitar que la riada no la vamos a poder evitar, pero sí podemos evitar que hagan la riada el daño que hacen en los exteriores, porque es verdad, vamos también a trabajar en otra puerta diferente, las puertas han funcionado hasta cierto punto, eso necesita ya una puerta pues prácticamente como la de las presas o las represas que nos estamos asesorando para ponerla. Han funcionado bien, pero hasta cierto punto en cuanto a la presión y por eso ha entrado el agua. Pues también en torno a 300.000 euros para el poblado de San Julián, más de 1 millón de euros para tanto el agua potable como el colector general, como los desagües que también afectan al drenaje de todo el agua que recoge, para el polígono industrial para evitar toda la avenida de agua de la parte de arriba también se ha pedido un dinero para hacer una escollera y un canal de hormigón que canalice todo eso y que no afecte a las parcelas o a las empresas que se instalen.
son 2.200.000 euros aproximadamente para el nuevo colector general de alivio de la red de saneamiento municipal de Marmolejo. Eso es muy importante también, porque eso va a ayudar a evacuar de manera más ligera toda la agua y que no haya retenciones agua arriba. En fin, ya lo explicaremos con detenimiento, pero un trabajo que parece ser que ha dado resultado. Yo hasta que no vea el dinero en la cuenta soy un poco incrédulo, pero sí es cierto que podemos disponer en los próximos 3 o 4 años, o sea, podemos disponer de un dinero para que en los próximos 3 o 4 años se desarrollen proyectos similares a los que hemos venido desarrollando en el centro, pues por importe de 8,5 millones, que vendrán a solucionar problemas de saneamiento, básicamente. Ya se mejora también la accesibilidad, el tema del agua potable, las instalaciones, y luego pues intentar solucionar problemas complicados como hay en el poblado de San Julián o en el propio polígono industrial. Trabajo, que es el que hace este equipo de gobierno. Cada uno ha hecho lo que ha visto conveniente en su ayuntamiento. Nosotros hemos solicitado 8,5 millones. Ahora el reto, una vez que nos lo concedan, es ejecutarlo, como decía, y justificarlo bien, pero como siempre lo hemos hecho, no tenemos ninguna duda de que así volverá a ser. El siguiente punto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía de aprobación de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2026. Decía que el tema económico era el nudo gordiano de todo esto y efectivamente me reitero en lo dicho. Sin una situación económica razonable para el ayuntamiento, no es que no se puedan hacer las cosas, es que es mucho más difícil hacerlas. Porque si digo que no se pueden hacer las cosas, estaría mintiendo, porque la situación económica del ayuntamiento es complicada, es delicada, hoy mucho más complicada, mucho más delicada ayer, e infinitamente delicada y complicada antes de ayer. Y hemos hecho muchas cosas, muchísimas cosas a lo largo de estos 12 años, 12 o 13 años de legislatura. Muchísimas cosas que se han tenido que cofinanciar con parte del presupuesto municipal, que han venido a sostener los servicios, que han venido a estabilizar algunas cuestiones que estaban a punto de desaparecer en el municipio en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Una situación complicada, que es la que hoy tenemos todavía, pero que con los datos que yo voy a explicar ahora someramente nos hace pensar que poco a poco estamos saliendo del atolladero, aunque yo soy de la opinión que siempre tenemos que estar ahí justitos con el agua al cuello, porque lo ideal es que no sobre dinero, que todo el dinero que el ayuntamiento pueda buscar, siempre que no sea del bolsillo de los vecinos y de las vecinas, entre a las arcas municipales y se gaste, se invierta en el municipio. Pero desde el 2012 para acá hay una ley de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria que te limita en muchísimas cuestiones en todos los sentidos. Y a nosotros nos limita, ha habido años en los que han estado en suspenso las reglas de esa ley y por lo tanto has tenido un poco más de holgura, pero en el 25 ya entraron en vigor otra vez y nos limitaron. De hecho, también están en vigor ahora y nos han limitado a la hora de hacer el presupuesto del ejercicio 2026, que fuese un trabajo de chino para intentar sacarle el máximo rendimiento a las posibilidades económicas que tenía el ayuntamiento, pero que de alguna manera te topa, básicamente, son muchas cuestiones, muchas reglas las que tienes que cumplir, pero la fundamental que nos ha afectado a nosotros es que te topa el gasto que tú puedas hacer. Aunque tengas el dinero, no te deja que lo gastes. Nosotros hemos conseguido ahorrar en el último presupuesto 1.200.000 euros, básicamente. Son varios los parámetros que la liquidación arroja, son todos parámetros positivos, en todos los sentidos. Ahí hay uno muy llamativo, que lo voy a decir también ahora, pero que tanto el remanente de tesorería como el resultado presupuestario, como el cumplimiento de las reglas fiscales en lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria y a la propia regla de gasto, todos son positivos, son datos positivos. De hecho, en el informe del interventor aparecen todos como positivos y eso pues demuestra pues que hay un remanente que nos hace conseguir un ahorro elevado para poder hacer inversiones o, en este caso, ir amortizando deuda poco a poco. Sobre todo, demuestra que el ayuntamiento tiene liquidez, que el ayuntamiento gasta y el ayuntamiento paga, que eso es importante, y eso, dadas las circunstancias, hoy por hoy es una novedad. Es una novedad porque no hace tanto tiempo, y los proveedores lo sufrían,
no podía pagar con regularidad. El periodo medio de pago, que eso siempre era algo que estaba aquí cachucheado en el salón de pleno, que si está aquí, que si está allí, estaba en casi un año y hemos llegado a tenerlo en 7 días, 20 días, 30 días. La ley te dice que por encima de 30 días es cuando tienes que ir viendo a ver qué pasa. Nosotros hemos estado en muchísimos momentos por debajo de los 30 días y ha llegado a ser una cuestión tan normal, pues que ya no es un dato que esté yo constantemente pidiéndole al interventor o en este caso a la tesorera, porque es algo que entendemos que ya está sistematizado y que como se gasta lo que tenemos y pagamos lo que gastamos, pues al final el periodo medio de pago no se convierte en un error. Pero sí es cierto que conseguimos aprobar presupuestos. El otro día lo miraba con lo que se aprobó, porque el presupuesto que aprobamos en este pleno, que fue allá por el 24, en noviembre del 24, porque era el que íbamos a desarrollar en el 25, sufre varias modificaciones en todos los sentidos. Y una de las modificaciones más frecuentes no es ni siquiera la que traemos aquí de hacer modificaciones entre distintas áreas de gasto, sino que son modificaciones de incremento de presupuesto en algunas partidas concretas. Y es porque vienen subvenciones, se buscan ayudas, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos capaces de plantear un presupuesto de algo más de 6 millones de euros, que era, como siempre he dicho, con los recursos que tiene el ayuntamiento. Luego tuvimos que prever los posibles ingresos que pudiera haber para poder gastarlos, porque si no, la propia ley de sostenibilidad nos impedía que llegáramos a gastarlo, y fíjense que hemos conseguido llegar casi a los 9 millones de euros de gasto y a los 10 de ingresos. Evidentemente ha sido por la parte, lo que ha sobrado ha sido lo que vino de las placas, lo que ha sobrado entre comillas, lo que vino de las placas del primer proyecto que se puso en marcha, pero que eso es, digamos, lo que nos ha sobrado a nosotros, que no pudimos meter en el presupuesto y que ya no nos permiten gastar. Y ahora vemos lo que hacemos con eso. Pero el resto, de 6,5 millones a 9 millones y pico, pues de trabajo y de esfuerzo, y lo voy a seguir diciendo siempre porque ahí está. Y esos son números que es verdad que los números los puede interpretar de una manera o de otra, pero es que estos son sumas y restas. Tanto puse, tanto ha entrado. Por lo tanto, la diferencia es más que evidente. ¿Qué pasa con ese 1,5 millones de euros que es remanente de tesorería, que se llama como remanente de tesorería, que se podría incorporar una vez que se pagara la deuda? El dato que yo creo que es el más contundente esta noche, que arroja el expediente de la liquidación, es que la deuda municipal, la deuda viva que tiene el ayuntamiento, o el índice de endeudamiento, perdón, que tiene este ayuntamiento es del 56,72%. Estaba en más del 140%. En más del 140% el índice de endeudamiento del ayuntamiento. Eso era ruina. Eso es que no te daban ni un calendario cuando iba al banco. Ruina. Hemos ido bajando, ha habido momentos en los que hemos podido ir amortizando deuda y bajando el nivel de endeudamiento, hemos hecho algunas maniobras que también han dado muy buen resultado con recuperación de IVA, en fin, trabajo diario que se hace porque estamos en esto, pensando en esto y todos los días viendo qué solución tiene esto, y hemos llegado a ese 52,72% que te permite pedir financiación si fuera necesario para hacer algunas inversiones de emergencia o incluso para cofinanciar alguna ayuda. Y esto es la primera vez que pasa. Y yo lo veo que lo hacen otros ayuntamientos. Es la primera vez que nosotros, sí, dijeran, luego tendríamos que tomar la decisión, te doy 1 millón de euros para que haga X, pero la subvención es al 50%. Tú tienes que poner otro 1 millón de euros. Y como decía el otro, y vamos a perder 1 millón. No lo tenemos, no, pero lo podemos pedir, sí. Ahora mismo podríamos ir a por subvenciones sabiendo que podemos cofinanciar de un préstamo. Antes no hemos perdido ni una, como podéis imaginar. Todas las que hemos tenido que cofinanciar o han sido porque eran compatibles la subvención del Estado con la subvención de Diputación y la hemos cofinanciado con el dinero de uno de otro, porque hemos podido ahorrar en algún sitio y meter por aquí, porque hemos podido rebajar el gasto en algún sitio y ese dinero destinarlo, pero siempre con dificultades. En este caso concreto podríamos. Y esto también nos permite que en un momento determinado, con las estrecheces que este presupuesto tiene, porque hay ingresos que tienen que producirse y que no se han producido, podamos, de ese remanente de tesorería, o con la posibilidad
de pagar el dinero que fuera necesario incorporando ese remanente de tesorería, porque en realidad la liquidez la tenemos, porque al final ese dato dice remanente de tesorería, lo que tiene en el banco, lo que nos deben y lo que debemos. Hace ahí la cocina con los 4 índices correctores que hay y te sale. Y si tienes 1.200.000 euros, perfectamente podemos incorporar crédito porque lo puedes pagar y te aclara un poco de manera inmediata la gestión que puede hacer este ayuntamiento. ¿Y esto es por casualidad? No. Es porque cuando se hace el presupuesto, se hace la liquidación, se hace la cuenta general y se manejan todas esas magnitudes, en el 90% de los casos, porque esta liquidación tiene que estar aprobada en marzo. La hemos aprobado unos días después. Y se da cuenta en el pleno inmediatamente. Yo lo dejo ahí, cualquiera que mire cuando se aprueban las liquidaciones, cuando se han aprobado liquidaciones aquí, no quiero que miren en otro sitio, aquí nada más, en tiempo y forma siempre. Y digo en el 90% de los casos porque nadie me coja la palabra y diga que no he dicho la verdad. Tanto los presupuestos como la liquidación, como la cuenta general, en tiempo y forma, en el 90% de los casos, o al 90% de ese tiempo y de esa forma. Eso siempre he dicho yo, que supone un esfuerzo, tienes que ponerte en un momento determinado, prever todo lo que puedas, pero también te da la capacidad de que con nuestras modificaciones, con nuestro trabajo, con nuestra gestión, vayamos incorporando créditos constantemente a ese documento que es el presupuesto, que es un proyecto de presupuesto que nosotros ejecutamos durante el año y que luego con esta liquidación uno de los parámetros que marca es, entre otras cosas, el resultado presupuestario o el remanente de tesorería del que estoy hablando yo. Todo eso tienes que prever, tienes que de alguna manera también intentar arriesgar a adivinar lo que va a pasar. Si van a venir, hombre, yo no voy a adivinar si van a suspender la regla de gasto otra vez. Si eso lo supiera yo, pues entonces es como el que acierta la lotería, como si te dan la posibilidad de acertar la lotería. Triunfamos como los chichos, pero es que eso ya es imposible. Pero si hay algún ingreso que se prevé que lo debes de tener en cuenta o no para poder gastarlo, porque si no lo tienes en cuenta no lo puedes gastar. Si lo tienes en cuenta y no viene, no lo gastes porque te metes en un lío. En fin, todas esas cuestiones al final, o simplemente el último del 26, que yo le doy bastante mérito, complicado era hacer un presupuesto sin dinero, que es complicado, y cuadrarlo, pero también muy complicado, la cosa ya se complica mucho más cuando tienes el techo de gasto, las reglas fiscales que te aplican, que tienes que tener en cuenta hasta dónde puedes gastar en función de los conceptos, sabiendo que puedes tener dinero que te venga de licencias de obras, por ejemplo, y que no puedas gastar. En fin, al final tienes que ir intentando prever lo que pasa. Yo creo que lo estamos haciendo bien, humildemente. Y cuando digo lo estamos haciendo bien, me refiero al equipo de gobierno, me refiero a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, a la intervención, a los técnicos del ayuntamiento, porque de alguna manera los resultados están ahí. Son resultados positivos. Algunas veces nos interesa que salgan los números negativos porque te pueden dar algún beneficio de cara a los préstamos, otras veces nos interesa que sean positivos porque te pueden dar alguna... En fin, esto que es complicado acertar lo que va a pasar, pero bueno, tienes que ir estando todo el día en esto, todos los días en esto, en nuestro trabajo, que para eso estamos aquí, para eso nos han puesto, sabiendo cómo tienes que ir manejando la situación, que sigue siendo complicada en todos los sentidos, pero está claro que estas cuentas reflejan estabilidad y solvencia nuevamente de una manera más contundente. No podemos decir que el ayuntamiento esté salvado, ni que haya... No, pero está claro que no hay una situación de ruina económica como la que nos encontramos. Esto ya se puede respirar aquí, ya es otra cosa, no aquí para pegar buchas grandes de aire, pero sí para respirar porque ya se puede ir respirando, ya se puede ir de otra manera. Podemos decir que cumplimos y que pagamos, que eso es importante también. Que aquí había gente que no se acercaba al ayuntamiento a venderle absolutamente nada, ya, en fin, y ya por fin pues podemos pagar, podemos pelear precios, podemos pelear un montón de cuestiones en el día a día, independientemente de todas las licitaciones que se tiene que hacer. Tenemos capacidad también para seguir invirtiendo, lo acabo de decir, el 56% de índice de endeudamiento nos da la posibilidad de, si hiciera falta, acudir a un préstamo, con las condiciones del préstamo, evidentemente, que esto no es que tú te pongas de acuerdo con el del banco, tiene que haber un informe de prudencia financiera, se llama, señora secretaria, de prudencia financiera, que te limita las condiciones. O sea, que poco menos que tienes tú que ir al banco a decirle cómo te tiene que ir a dar el préstamo. Pero bueno, ya se hace, pero que la posibilidad está. Y por lo tanto tenemos capacidad de seguir invirtiendo. Y la deuda está muy por debajo del límite legal, entre otras cosas, porque es un dato significativo y lo seguiremos diciendo, porque yo creo que a base de decirlo al final todo el mundo se va a enterar y ya cada uno que haga lo que vea conveniente.
11.333.000 euros en la deuda viva que tenía este ayuntamiento, y hoy, dentro de unos meses, cuando paguemos la siguiente cuota, que ya no son de 400.000 euros, sino de 200, porque pudimos ampliar el préstamo y pagar unos intereses ínfimos, estaremos por debajo de los 5 millones de euros. Y cosas se han hecho en el pueblo. Cosas se han hecho en el pueblo. Y los impuestos se han tocado cuando nos han llamado la atención. Cuando ya no hemos tenido más remedio, porque el compromiso era que no se iban a subir los impuestos, porque ya se había hecho un esfuerzo, estuvimos varios años así, y lo hemos tocado, unas pinceladas, no digo las tasas, que también hablamos en su día de lo que eran las tasas, sino los impuestos, lo justo. O sea, que esto no ha salido de los riñones nuestros, de los vecinos y vecinas del pueblo, esto ha salido de la gestión del trabajo. Evidentemente, el grueso de esto es lo que se recauda por parte del ayuntamiento de IBI, de impuestos, etcétera, etcétera, no de multas. Las multas no se pagan ni el sueldo de un policía. El otro día me decía uno de mala manera que estábamos recaudando a través de la policía. No paga ni el sueldo de un policía, que no lo diga la policía. De lo que se vive aquí en este ayuntamiento es de lo poquito que nosotros generamos como municipio, con nuestros impuestos, con nuestras tasas, país medio pagando el día a día, medio pagando el día a día. Evidentemente lo que nos viene de la PIE, que afortunadamente ha crecido en los últimos años, de la Patrica, que desgraciadamente ha subido menos, la participación en los ingresos del Estado ha subido mucho, y la participación en los ingresos de la comunidad autónoma, la recaudación de la comunidad autónoma, ha subido menos, también cuenta eso, y luego de la gestión, de buscar, de averiguar, de ver de qué manera, de cómo, de dónde, de qué pedimos, de si mucho, de si poco, de si preparamos el proyecto, en fin, de todas las subvenciones, todas las ayudas y de todo lo que podemos nosotros ir apañando por ahí, para que al final pues esos presupuestos de 6, 7 millones de euros, que es lo que tú miras el presupuesto, independientemente del dato que saques, que digas 10 millones y medio, pues si de los 10 millones y medio, 6 y pico son los que nosotros podemos arrimar a esto. ¿Y el resto de dónde? Pues el resto de eso, de ayuda, de subvenciones, de historia, y bueno, e ingresos puntuales fuertes, como el tema de las placas, que vino ese ingreso, que nos sirvió para quitar una póliza de crédito que teníamos, que nos sirvió para, y bueno, y luego para que te arroje ese dato positivo que te deja manejarte de otra manera. La situación de los préstamos del ayuntamiento, esos 5 millones de euros, porque todo el mundo lo entienda y tenga un dato de referencia, que conforme vamos pagando la deuda se irá minorando, está muy por debajo de lo que nos encontramos, evidentemente, pero es que además las condiciones del préstamo hemos conseguido negociarlas y renegociarlas varias veces, porque hemos cumplido con los parámetros que establecían para que pudieras sentarte a negociarlo, porque si no cumples, es que esto es que es así de fácil y a la misma vez de complicado, que esto no es que cada uno haga aquí lo que le dé la gana, porque qué más quisiera yo, pero muchas veces te pones en la tesitura de que deo me corto que no me duela. Y aquí hay veces que tienes que ir cumpliendo escrupulosamente con todas las obligaciones que te marca esta ley de sostenibilidad o cualquier otro inconveniente que se plantea a nivel legal en torno a la situación económica del ayuntamiento, para ir sacando resultados que luego te permitan pedir o acogerte a esas medidas de gracia que en reiteradas ocasiones ha sacado el Gobierno. La última, que la vimos aquí en este pleno, la deuda que la teníamos acumulada, esto es fácil de entender, en 10 años, que la íbamos pagando 400.000 euros, nos la han ampliado a 20 años, la vamos a pagar 200.000 euros. Y como el interés yo recuerdo el préstamo acá que se me quedó porque me llamó, yo creía que se había equivocado, el del Banco Sabadell, que fue el con el que firmamos, eso se firmaba todavía a mano, no era, y yo digo que se ha equivocado, pero yo lo firmé porque me resultó tan ínfimo el interés que yo creía que se había equivocado el banco. Los 7 millones aquellos, en 20 años, nos generaban un interés de 79.000 euros. Así, hacía mucho, dije, pues yo tengo una hipoteca como cualquier cristiano, digo, esto se ha equivocado este tío. Y yo firmé, digo, por si se da cuenta, ya está firmado. Que no, que es que era así. Que era una muy buena condición. Por lo tanto, no han mantenido ese interés y hemos podido ampliar ese plazo. Y luego puedes también hacer aportaciones, amortización de ese capital, siempre que también cumpla con una serie de requisitos, que en este caso, que tenga ese remanente de tesorería, que lo tienes que tener en cuenta con la estabilidad del presupuesto, esas magnitudes que al final te permiten que tomes decisiones en torno al préstamo. En resumen, se está gestionando bien las cuentas de este ayuntamiento, no es algo fácil, hay que ponerlo en valor, si no me lo dice mi abuela me lo digo yo, es un esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo, lo seguiremos haciendo, es un compromiso, es una forma de trabajar, hay cosas que mejorar, expedientes que mejorar, licitaciones que mejorar, en fin, todo lo que
tenga que ver con la optimización de los recursos y cumplir con la legalidad, evidentemente, pero yo creo que el balance al que hago siempre referencia es más que positivo, teniendo en cuenta que estamos pagando la deuda, estamos saliendo adelante, estamos fortaleciendo los datos macroeconómicos del Ayuntamiento y el pueblo está cambiando en todos los sentidos, no solamente gracias al esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento, sino a esa reciprocidad que también tiene muchas veces la sociedad cuando se gobierna bien. Cuando se gobierna, la gente pues, es valiente a la hora de invertir, a la hora de incentivar el que en el municipio se pongan negocios, a la hora de fortalecer la economía local de la que forma parte, evidentemente, el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna aclaración? Pues ya por último, el señor Valdivia va a dar cuenta de los arreglos que se están haciendo en los caminos, del cómo y por qué. Una cosa antes de eso, que no lo he dicho, al decir lo de los caminos. Tenemos también pedidos, caminos, lo va a decir Rafa, que he dicho yo, se me ha olvidado, como tanto hablo, al final algo se me queda atrás. Camino a la Junta de Andalucía y camino al Estado. Aquí hemos nombrado lo que hemos pedido en el viario público. ¿Por qué no he dicho? Porque los caminos, ha dicho la Junta que los va a arreglar, ahora explicará Rafa los que pedimos, los que no han dado, y el Estado ha dicho que los va a arreglar. A la Junta le tuvimos que pedir menos porque tenían que cumplir una serie de características y al Estado le hemos pedido mucho y si eso lo arreglan, pues maravilloso. No obstante, nosotros ya estamos empezando a bachear y tapar algún agujero. Me quedaba eso por decir. Disculpe usted, señor Valdivia. Tiene usted la palabra. Nada, señor presidente. Efectivamente, como ha dicho el alcalde, después del tren de borrasca que sufrimos en febrero, las principales infraestructuras que se vieron más afectadas fueron los caminos rurales. A pesar de que en octubre del año anterior hicimos un repaso general de todos los caminos y se quedaron listos para la campaña de aceituna, tanto los caminos de desahorro artificial como los caminos de tratamiento asfáltico, que se quedaron todos bacheados. Pero debido a las continuas precipitaciones del mes de enero y febrero, pues muchos agujeros se volvieron a abrir, cárcavas en los caminos de Sahorra, badenes se rompieron, cunetas se atoraron. En definitiva, los agricultores y agricultoras sabéis todo el daño que han provocado estas tormentas en los caminos rurales en todo el término municipal, ¿no? A raíz de ahí nos pusimos manos a la obra con todas las subvenciones que tanto el Estado como la Junta de Andalucía iba a poner en marcha. Hicimos una labor documental de inventario increíble, al que le tengo que dar la enhorabuena al arquitecto municipal, a Rafael Ramos, puesto que hizo en esas pocas semanas una cantidad de fichas técnicas, de memorias técnicas, recogiendo todos los desperfectos que habían sufrido en los caminos. También tengo que dar las gracias por la labor que han hecho del Departamento de Subvenciones, Lidia, Secretaría y todos también, por presentar esta ficha y esta memoria en tiempo y forma, tanto en la Junta de Andalucía como en el Estado. Ha sido una labor documental enorme la que hemos tenido. Gracias a eso, la Junta de Andalucía, de 6 intervenciones que pedimos, nos han aprobado 3. Son 3 caminos que se encuentran en muy malas condiciones. Las cantidades exactas no las tengo, pero los caminos son Garbanceros y Trocha de Arjonilla. Van a ser unos arreglos puntuales en esos caminos, no en la integridad del camino. Y donde sí van a ser un arreglo totalmente integral en el camino nuevo de la vía, que es el que está por debajo de Ropero, paralelo a la vía, que es un camino que se encuentra prácticamente, pues no hay camino, ¿no?, por las distintas escorrentías y los daños que ha sufrido. Ahí sí va a invertir una cantidad importante, unos 600.000 euros, en el arreglo de todo ese camino. Y también al Estado le hemos solicitado pues el resto de caminos y la parte que no se arregla a través de la Junta de Andalucía, de estos caminos subvencionados. Todos estos caminos en total conforman una inversión de 4,5 millones de euros. Se van a realizar tanto la Junta de Andalucía como el Estado a través de la empresa pública Traxa. Y todo esto está, como ha dicho el alcalde, está empezando todo, puesto que
están terminando de hacer todos los informes, de hacer todas las resoluciones y sobre todo de todos los procedimientos para llevar a cabo el arreglo de estos caminos a través de Traxa, como he dicho. También está interviniendo la Diputación Provincial de Jaén en el orden, en la organización de todas estas reparaciones. Mientras tanto, como sabemos que ese arreglo va a tardar, porque son muchos los pueblos que han solicitado arreglos de camino, y si se canaliza todo a través de Traxa, pues los arreglos serán tardíos, ¿no? Mientras tanto, estamos acometiendo ya reparaciones puntuales en todos los caminos y el bacheo general de todos los caminos. Cuando se habla de bacheo, es una palabra bastante denostada, principalmente por los vecinos, porque siempre dicen, tapan 4 baches y ya está. Pero aquí se plantea siempre la misma duda. Tenemos muchísimos caminos de tratamiento asfáltico. En esos caminos donde hay tratamientos asfálticos, bien capas de aglomerado o riegos asfálticos, y se abren agujeros, no queda otra opción que tapar esos agujeros también con aglomerado en frío o con tratamientos asfálticos como hicimos en octubre. Actualmente se está haciendo con aglomerado en frío. No queda otra opción que tapar el agujero. Sabemos que muchos de esos caminos no es esta la solución que necesita, porque se encuentran en muy mal estado. Los tratamientos asfálticos han llegado al final de su vida útil y ya se pelan, como le llama la gente, ¿no? Y claro, ya lo que necesitan es el extendido de una capa de aglomerado entera en la actual base de los tratamientos asfálticos que se encuentran en mal estado. Pero claro, por ejemplo, por poner un ejemplo básico, el Camino del Cerro tiene aproximadamente 4 kilómetros. El Camino del Cerro es uno de los caminos que están en muy mal estado y ya con un bacheo como se está ejecutando no es suficiente, evidentemente. ¿Qué necesita? Una capa de aglomerado en caliente, desde el principio hasta el final en todo el ancho del camino. Si el Camino del Cerro tiene unos 4 kilómetros, 4.000 metros lineales, con una anchura media de unos 5 metros, estamos hablando de 20.000 metros cuadrados. A 11-12 euros el metro cuadrado, más IVA, estamos hablando de una inversión de más de 250.000 euros solamente en ese camino. Una inversión que el Ayuntamiento actualmente no puede hacer con fondos propios, por lo que estamos esperando inversiones de otras administraciones para ejecutar estas inversiones, ejecutar estas obras que sí le darían el arreglo definitivo a estos caminos. Hablo del Camino del Cerro, como puedo hablar también del Camino del Medio, del Camino del Pino, del Camino de la Dehesa Serrá y muchos otros caminos que se asfaltaron aproximadamente en los años 80 y 90 y que desde entonces solo se han hecho actuaciones de reparación. Por tanto, estamos hablando de mucho dinero, de 4,5 millones de euros, como se ha valorado desde este ayuntamiento. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No tocamos los caminos? No. Tapamos los agujeros para que al menos los que transiten por el camino lo hagan con comodidad y sin que el coche o el tractor se meta en esos agujeros que pueden ser peligrosos. Por tanto, empezamos hace justo 2 semanas a bachear. Hemos bacheado ya el Camino de las Torresillas entero y todos los ramales que salen del Camino de las Torresillas, el Camino de Villalba, que sale a la primera entrada a la A420 de Marmolejo, el Camino de la Fuente Olí, el Camino del Pabellón al Matadero, el Camino del Molino Quemao, el Camino del Pozo del Marqués del Alcachofar, el Camino del Cerro en toda su longitud, el Camino del Barco, el Camino del Pilar, el Camino del Balneario a la Fuente Conejito y actualmente hoy estamos en el Camino de en Medio y en el Camino del Pino. Y nos queda por bachear el Camino de la Dehesa Serrá y de la Piedra del Águila. Y también estamos haciendo unas reparaciones con motoniveladora en algunos caminos que también han sufrido daño, unos caminos de sahorra artificial, y ya hemos repasado el Camino de Navazo, que va de la calle Alcalde Jerónimo Cano al Camino de la Depuradora. Hemos repasado también el Camino del Balneario a la Fuente Conejito, el tramo de Zahorra, y además estamos actualmente con la motoniveladora, el rulo y la cuba en el Camino de la Huerta del Río. Seguiremos reformando todos estos caminos para que cuando llegue la temporada de aceituna pues se encuentren en las condiciones aceptables para hacer las labores agrícolas con total comodidad
y normalidad, mientras que esperamos que se vayan aprobando todas estas ayudas y ejecuten las reparaciones de los caminos que hemos solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdivia. Pues no habiendo más asuntos que tratar, ruego y preguntas no hay, y siendo las 21:40, damos por terminado el pleno y se levanta la sesión. Muchas gracias.